Alberto Morales y Patricia Terrero, de SACIR Agua Concesiones, nos presentan Desalación para Agricultura, Experiencias e Innovación. Alberto Morales es ingeniero de caminos y máster MBA. Desarrolla su carrera principalmente en el grupo SACIR. La carrera es de más de 22 años de experiencia. Se inicia en la construcción y hace 15 años pasa al mundo del agua, construyendo algunos de los proyectos principales en desalación, como la planta desaladora de Alcudia, Asdod y Oman, siendo director de proyectos internacionales en SADIT hasta 2017 y desde hace 4 años se encuentra de delegado en la zona de Levante dentro de SACIR Agua. Patricia Terrero es ingeniera química por la Universidad de Alicante. Desde 2011 trabaja en el Departamento de Dirección Técnica y de Innovación de SACIR Agua. Ha participado en varios proyectos de investigación y cuenta con publicaciones en revistas técnicas y científicas, así como en conferencias nacionales e internacionales. Entre sus principales líneas de investigación destaca el desarrollo y la optimización de nuevas tecnologías de depuración, la desalación para la agricultura y el reciclaje de membranas de ósmosis inversa desechadas. Cuando queráis, muchas gracias. Bueno, pues buenas tardes a todos. Lo primero, muchas gracias, Noemí, muchas gracias, Edir, por invitarnos a este congreso y muchas gracias a todos los asistentes, tanto de manera digital como los que estáis aquí presentes. El problema de ser el último cuando hace la presentación es que muchas de las cosas que habíamos preparado ya las habéis oído, ya las habéis comentado, especialmente Álvaro. Verás como algunas de las ponencias que tenemos temas en común, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer va a ser centrarnos en la parte que no se ha comentado, ¿no? Basado más en la experiencia. Nuestra presentación consta de 2 partes. La primera parte, que es un poquito más, habla del modelo de negocio que tenemos y de nuestros casos específicos que estamos desarrollando en la zona de Levante, y Patricia nos hablará de la experiencia a nivel piloto y con plantas que hemos tenido. Hemos decidido empezar con unos datos genéricos y datos generales sobre la desalación, los cuales ya sabemos todos, por eso esta parte la voy a intentar hacer algo más amena. En esta parte tenemos que, como sabemos, el 97% del agua es agua, 97,5% del agua es oceánica y el 2,5% es agua dulce. Como hecho fundamental que me gustaría destacar, que ya lo hemos visto todos, es que el 80% del consumo del agua es para agricultura y que la demanda de alimentos va a crecer el doble en los próximos 50 años, ¿no? Entonces, el dato que hablábamos del 70-80%, bueno, pues es relevante y quiero que se nos quede grabado ese uso, porque luego veremos más adelante que del agua desalada solamente el 2% es lo que utilizamos para agricultura, ¿no? Entonces, parece que hay algo que ahí no cuadra. En España sí está cuadrando y estamos empezando a elevar ese número y estamos alrededor del 20%. Como datos genéricos, bueno, pues sabemos dónde está más desarrollada la desalación, donde tenemos que ir en Oriente Medio, donde se ha estado desarrollando. Los usos principales del agua desalada, como sabemos, son el municipal y aquí podemos indicar que el 2% es agua para uso agrícola, ¿no? Cuando el 80% es el que estamos utilizando, ¿no? Parece un poco dispar, ¿no? En otros países a nivel mundial, en Israel, por ejemplo, el 80% del agua que consume el país procede de 5 desaladoras. Esas 5 desaladoras, bueno, pues entre el mar de Galilea, el agua confinada y esa desaladora logran generar agua para el consumo de todo el país. En el caso de Arabia Saudí, que es el mayor productor, sí sabemos que es el 0,5% solamente para regadío. Esta era una visión global a nivel mundial. Nos vamos a centrar en la situación de la desalación en España. La desalación en España, tampoco me quiero parar mucho aquí porque ya sabemos todos, bueno, pues que sabemos que hay casi 5 millones de metros cúbicos al día de agua desalada, con un 8,9% del agua potable suministrada. Y sobre el 21% del agua se utiliza para riego. Este gráfico viene especialmente desarrolla el programa Agua, que fue el que desarrolló Aquamed para la construcción de las grandes plantas y, como veis, es la que suministra agua a todo el sudeste español. Nosotros entendemos que todo el sudeste español es donde está la gran falta de este recurso y felicitar a Aquamed por estas instalaciones y felicitarnos todos, ¿no? Porque este 21% que estamos logrando es entre todos. Como veis aquí,
Este gráfico decidimos incluirlo, le doy las gracias a Jaime de Miguel que está aquí porque es suyo, ¿vale? Pero si veis, lo principal que creo que nos tenemos que quedar es que cuando hay sequía es cuando aumenta el consumo de agua desalada y cuando hay lluvia es cuando disminuye. El concepto de agua desalada y agricultura para mí no es una cuestión de coste, es una cuestión de seguridad. Nosotros estamos asegurando un recurso que si no existe la desalación no lo podemos asegurar. Yo he trabajado también muchos años en la isla y en la isla eso sí está muy presente, ¿no? Pero aquí eso nos falta, ¿no? Tener que esa seguridad que nosotros necesitamos nos la está aportando la desalación. Lo que a día de hoy, bueno, debemos de empezar a valorarlo, ¿no? Y no tenemos que estar ni mirando al tiempo, ni mirando si el político de turno decide más trasvase, menos trasvase. No. Vamos a asegurarnos el suministro de agua porque, al fin y al cabo, con algunas comunidades regantes que estaba hablando hace poco y debido a la crisis que tenemos en la actualidad o que hemos tenido después de estas últimas lluvias, ¿no? El problema no es que voy a perder una cosecha, es que voy a perder el árbol. O sea, el trabajo de 20 años lo estoy perdiendo porque es que he tenido ahora un problema, ¿no? Entonces, esa seguridad es la que tenemos que empezar a valorar y no solamente el coste, sino la seguridad de que no vamos a tener problemas. Si nos centramos ya en el uso específico de agricultura, bueno, pues la desalación más utilizada es para usos domésticos e industriales. Aquí en España, como he comentado, ya estamos en el 21% aproximadamente. El problema, bueno, como siempre, es el coste, la rentabilidad, coste-beneficio y donde nos enfocamos mucho los cultivos de alto valor añadido, que son fuera de temporada, que te permiten no solamente hacer una campaña, sino hacer más de una campaña a lo largo del año, ¿no? Eso hace, bueno, pues que la productividad vaya aumentando también. Los aspectos diferenciales entre el agua desalada y el no desalada, bueno, pues también lo sabemos todos, ¿no? El mayor precio del agua, que debe de estar equilibrada iónicamente, los requerimientos de boro. Pero bueno, todo esto, prácticamente muchos de estos problemas son fácilmente solucionables, especialmente el tema del boro. Nosotros en el tema del boro, en la planta que construimos en Israel, nosotros teníamos el boro en 0,3 y no había problema, ¿vale? La calidad del agua y la cantidad del agua depende del tipo de cultivo. Esta diapositiva en referencia un poco a lo que es la calidad del agua que necesitamos, ¿no? La salinidad óptima para la mayoría de los cultivos está por debajo de los 2 microsiemens y el rechazo del boro para la membrana es bajo, aproximadamente el 60%, y tóxico para algunos cultivos. Como veis ahí tenemos el rango de cómo se adapta cada cultivo al boro. Tenemos cultivos que son muy sensibles, donde el límite inferior lo vemos en 0,3, y tenemos otros cultivos que lo toleran perfectamente y no tenemos ese problema. A continuación, Patricia os dará más detalles sobre la parte técnica de lo que hemos tenido. Como hemos comentado, España es el mayor productor de agua desalada para agricultura, con el 21%, donde el 75% de la demanda de agua procede para la agricultura, y en zona de Almería casi el 90% del agua procede de desalación. España representa más del 25% del total de la superficie de regadío de la Unión Europea. Somos el supermercado, como quien dice, de Europa, ¿no? Y entonces, bueno, la contribución de la agricultura a la economía española supera el 5% y en zonas como la parte de Almería tenemos superiores al 20%. Hace especialmente útil el uso de este agua en la agricultura intensiva y cultivos hidropónicos, que están altamente tecnificadas y basadas en agua desalada, y con la tecnología de hidropónico e invernaderos de última generación hace viable este tipo de cultivos. Luego nos hemos permitido poner aquí el valor de la rentabilidad y productividad que suele generar cada metro cúbico. Como vemos, el agua desalada se puede utilizar para todos los cultivos, lo que pasa es que en algunos, debido a la alta cantidad de agua que se demanda, pues no llega a ser rentable. Pero tenemos, por ejemplo, en los hortícolas, tenemos que por cada metro cúbico estamos teniendo una rentabilidad de casi 7 euros, ¿no? Por contra, tenemos el arroz, que demanda mucha necesidad de agua y el precio, bueno, pues no tiene ese complemento. Esta fuente viene del Ministerio de Agricultura y Pesca, ¿no? Que son unos datos donde vemos que, bueno, que hay ciertos cultivos que perfectamente se pueden adaptar al agua desalada por precio y otros que, bueno, que no tanto, ¿no? Las conclusiones es que los recursos no convencionales, como la desalación, son complementarios. Y yo indicaría la palabra que he comentado al principio, la seguridad. Asegúrate de tener agua. Si tienes agua, puedes tener el resto de situaciones.
La desalación para la agricultura es una actividad sostenible, es rentable a día de hoy y España es un país líder con estas tecnologías. Para terminar, me gustaría comentar algunas de las experiencias de SACIR Agua en desalación para agricultura. Nosotros, desde la zona de Murcia, Alicante y Almería, tenemos una serie de contratos como la desaladora de Águila, Cueva de Almanzora, la impulsión de Carbonera, la impulsión de Júcar Vinalopó. Estamos trabajando ahora también en Bajo Almanzora y luego también estuvimos desarrollando muchas plantas más pequeñas, como una planta de Impulpí desde el año 1995. Especial mención a la planta de Cueva de Almanzora, que fue, bueno, pues yo creo que ha sido un ejemplo para la economía almeriense, ¿no? Cueva de Almanzora, la comunidad de propietarios de Cueva, decidió invertir en septiembre del año 2002, construir esta planta, empezó con 4 bastidores, ya vamos por 8 y gracias pues al jefe de servicio que está aquí con nosotros, Paco Molina, bueno, pues siempre ha estado innovando, intentando buscar nuevas fuentes, ¿no? Y cómo intentar abaratar el agua, ¿no? Y una de las posibilidades que nosotros estudiamos y que se está trabajando, un bastidor es así, es directamente que tenemos el embalse que abastece a la planta, cota 175, es agua salobre, no necesitamos bomba de alta presión, directamente estamos desalando sin ningún tipo de aporte, ¿no?, externo, ¿no?, con un consumo específico por debajo de un kilovatio. Y yo, por mi parte, ya está todo. Dejo con Patricia, que ya lo va a terminar, y nada, y muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias y, como os comentaba Alberto, yo os voy a mostrar algunos de los proyectos que hemos realizado desde SACIR Agua relacionados con la desalación para la agricultura. En primer lugar, me gustaría presentaros el proyecto Life DC Crop, que probablemente muchos de vosotros lo conozcáis porque lo presentamos en la última edición del Congreso. Este proyecto es un proyecto LIFE que finalizó en noviembre del 2020, que realizamos en consorcio junto con la Universidad Politécnica de Cartagena, la Universidad de Almería y la comunidad de usuarios del campo de Níjar. Y el principal objetivo de este proyecto fue el de demostrar la gestión sostenible de la desalación de agua de mar para la producción de cultivos bajo invernadero y sin suelo, es decir, en hidropónico. Y además, pues hicimos una evaluación de la calidad del agua de mar en función de la calidad del agua de mar desalada en función del cultivo. Y una de las principales innovaciones del proyecto fue, además, realizar un tratamiento... el tratamiento de los drenajes del cultivo hidropónico para poder recircularlos y reutilizarlos de nuevo en el riego agrícola. Toda la parte experimental la realizamos en la finca experimental ANECOP de la Universidad de Almería y en ella comparamos el cultivo de una variedad de tomate, el tomate canario, y comparamos el cultivo en suelo y el cultivo en hidropónico, mezclando cada uno de ellos con 3 tipos de agua: agua desalada, agua de pozo y una mezcla de ambas. Para ello utilizamos un invernadero, como veis el que veis en la imagen, que dividimos en 18 parcelas para poder hacer el estudio comparativo. Como os decía, regamos tanto el cultivo en suelo como en hidropónico con 3 tipos de agua: agua desalada procedente de la desaladora de Carboneras, agua salobre de pozo que fabricamos en el propio invernadero teniendo en cuenta las características del acuífero de la zona, y una mezcla de las 2 aguas al 50%. Y en todos los casos pues, adicionamos los fertilizantes necesarios para conseguir la solución ideal o la solución nutritiva. Como os comentaba, una de las innovaciones del proyecto fue el tratamiento de estos drenajes del cultivo hidropónico para poder recircularlos de nuevo al riego. El tratamiento lo hicimos en una planta piloto alimentada únicamente con energía solar fotovoltaica para minimizar las emisiones de CO2, y el tratamiento consistió en un pretratamiento con membranas recicladas de ultrafiltración que habíamos desarrollado en un proyecto previo, el proyecto Life Transform, y posteriormente hacíamos una ósmosis inversa de estos drenajes. Aquí tenéis brevemente los resultados en cuanto al tratamiento de los drenajes. En el caso de la ultrafiltración, pues llegamos a alcanzar una conversión total en la ultra del 98% y, como veis en la gráfica, un comportamiento muy estable de la presión transmembrana. Y en la ósmosis inversa, pues trabajamos con una conversión en el tratamiento de drenajes del 75 y 80%, obteniendo, pues como veis, un agua de excelente calidad. Aunque, como hemos marcado ahí en rojo, sí que es cierto que la concentración de boro en el permeado pues era superior a
a 1 miligramo litro, que podría producir toxicidad en algunos cultivos, no en el caso del tomate. Pero, bueno, tenemos que tener en cuenta que el volumen que estamos recirculando de estos tratamientos, de este drenaje reutilizado es muy pequeño comparado con el volumen total del agua de riego y al final el boro pues, se diluye y no tiene efectos negativos en el cultivo. Aquí veis los resultados en cuanto a la producción de tomate y si nos centramos en la productividad podéis ver que en ambos casos, tanto el cultivo en suelo como en el cultivo hidropónico, el riego con agua desalada produjo un incremento en la productividad de tomate, que fue del 14%, si no recuerdo mal, del 14% en el caso del cultivo en suelo y hasta un 46% en el caso del cultivo hidropónico, ¿no? Lo que nos muestra los beneficios, ¿no? de este riego con agua desalada. Y centrándonos en el consumo de agua, vemos que en el caso del cultivo en suelo no hubo prácticamente diferencia entre el riego con agua desalada y el agua de pozo, pero sí que en el cultivo hidropónico alcanzamos una reducción en la demanda de agua del 11%. ¿No? Por tanto, el riego con agua desalada tiene dos efectos claramente beneficiosos, que son el incremento de la productividad y la reducción de la demanda de agua. Bueno, otro de los proyectos que quería aprovechar para presentaros hoy aquí es el proyecto SOSAGUA 21, Sostenibilidad, Agua y Agricultura en el siglo XXI. Y es un proyecto cuyo principal objetivo es el de estudiar, desarrollar tecnologías que nos permitan mejorar la gestión y la eficiencia del tratamiento de los recursos hídricos para el sector agrícola. Es un proyecto dentro de la convocatoria, aprobado dentro de la convocatoria Misiones del 2021 y financiado con fondos Next Generation. Comenzó en octubre del 2021, hace prácticamente 8 o 9 meses, y es un proyecto que realizamos en consorcio 8 empresas, lo lideramos desde SACIR Agua y además contamos con la participación de 7 universidades y centros de investigación. Y hoy, teniendo en cuenta que nos encontramos aquí en Alicante, me gustaría destacar y agradecer la participación de la Universidad de Alicante y del Instituto Universitario del Agua y las Ciencias Ambientales que participan en el proyecto, con los grupos de investigación liderados por Daniel Prats y Joaquín Melgarejo. En el proyecto tenemos 4 líneas de investigación principales relacionadas con digitalización, calidad del agua, recuperación de nutrientes y otros compuestos de interés y una línea transversal a todas ellas en las que vamos a hacer un estudio económico y ambiental de las soluciones estudiadas. Dentro de la línea de digitalización y estudio de disponibilidad y eficiencia de los recursos hídricos, estamos realizando un inventario completo de las fuentes de agua disponibles en la zona de estudio, que hemos delimitado a la zona del trasvase Tajo Segura y el Bajo Almanzora. Vamos a realizar modelos predictivos para estudiar el consumo de agua y energía en la agricultura. También vamos a realizar modelos predictivos para estudiar para posibles eventos climatológicos extremos que sabemos que son importantes y cada vez más frecuentes en la zona de estudio y que afectan tanto a la disponibilidad de agua como a los cultivos y a las infraestructuras hidráulicas. También vamos a realizar un gemelo digital de la zona y utilizaremos drones aéreos y submarinos para todo ello. Tenemos también una línea de calidad de agua y recursos no convencionales. Dentro de esta línea vamos a estudiar la presencia y el tratamiento de contaminantes emergentes en aguas residuales, en aguas regeneradas y también el efecto sobre los cultivos. Tenemos una línea completa del estudio de los efectos del boro sobre los cultivos y sobre el suelo. Y también tenemos otra línea de recuperación de nutrientes y compuestos de interés, tanto en aguas residuales como en salmueras y drenajes agrícolas. Y esta recuperación la estudiaremos tanto por métodos físico-químicos como con el cultivo de microalgas. Y pues también realizaremos un estudio económico y ambiental de todas las tecnologías que vamos a estudiar en el proyecto. Y finalmente, como tengo poco tiempo, creo ya, voy a presentaros brevemente otro de los proyectos que estamos realizando y que acabamos de comenzar hace pocos meses también, que es el proyecto Life Hard Reward. Este proyecto es un proyecto financiado dentro de la convocatoria LIFE, cuyo objetivo principal es el de estudiar la viabilidad técnica y económica de combinar la ósmosis inversa y la tecnología
RED o electrodiálisis reversible para mejorar la eficiencia energética del proceso de desalación y mejorar su sostenibilidad. ¿Cómo? Pues integrando la ósmosis inversa y el proceso RED podremos recuperar parte de la energía contenida en la salmuera de la ósmosis inversa antes de descargarla al mar. Y según los estudios que hemos realizado, podremos recuperar hasta un 20% de la energía consumida en el proceso de ósmosis, lo que nos da una idea de la mejora energética que vamos a poder conseguir. Este proyecto, como os decía, comenzó hace pocos meses, en noviembre de 2021, está financiado por el programa LIFE de la Unión Europea y lo realizamos entre SACIR Agua y dos empresas holandesas, Redstack y Pure Water Systems. ¿Y qué es la electrodiálisis inversa? Pues es una tecnología que permite recuperar energía a través del gradiente salino entre dos disoluciones de diferente salinidad. Y es una energía, bueno, este gradiente osmótico podemos recuperar, puede generar una energía que es considerada una energía renovable y sostenible, es conocida como energía azul o Blue Energy. Y en nuestro caso vamos a utilizar, bueno, aquí tenéis un vídeo de una pequeña planta piloto que tienen nuestros socios, en la que podéis ver cómo poniendo en contacto esas dos disoluciones, agua de mar en este caso y agua de río, se produce esa generación de energía eléctrica que permite mover ese molinillo. Y nosotros en nuestro proyecto vamos a utilizar como corriente de alta salinidad la salmuera de la ósmosis inversa de agua de mar y como corriente de baja salinidad el agua residual tratada de una estación depuradora de aguas residuales. Vamos a estudiar dos configuraciones. La primera de ellas que veis a la izquierda, en la que vamos a alimentar el proceso RED con la salmuera y con el agua residual. Con esta configuración vamos a generar energía eléctrica en este proceso RED, lo que nos va a permitir reducir el consumo energético y a la vez reducir la salinidad de la salmuera final antes de la descarga al mar. Y como alternativa vamos a estudiar la recirculación de parte de esa salmuera diluida, recircularla de nuevo al proceso de ósmosis inversa y esta configuración que nos va a permitir, pues además de las tres ventajas anteriores, vamos a poder aumentar la conversión del proceso global de ósmosis inversa y además pues reducir las necesidades de captación y pretratamiento del agua de mar. Como os comentaba, este proyecto acaba de comenzar hace pocos meses. Estamos ahora mismo diseñando y construyendo los pilotos que tenemos previsto finalizar a finales de año. Y bueno, pues poco a poco utilizaremos estos eventos para mostraros los resultados y los avances. Y nada, muchas gracias.